Shalom, shalom, mis amados, mis amadas. Bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano, su amigo, el pastor Luis Fernando Graciano, nada más y nada menos que desde la República Dominicana. Hoy, continuando con nuestras enseñanzas, mis amados, acerca del matrimonio. Un tema interesante, un tema que nos cuesta porque sabemos que la intención del Creador no es que haya ninguna diferencia, ninguna problemática dentro de la dinámica del matrimonio, sino que el matrimonio fue ideado para que se viva en armonía, que sea un lugar de placer, de paz, como se conoce dentro de la cultura hebrea el Shalom Bayit, que se edifique y se establezca el Shalom Bayit, que es paz en el hogar. Hoy un tema que le hemos denominado los conflictos en el matrimonio. Vamos a pasar un tiempo revisando los conflictos del matrimonio. Le hemos denominado también las 12 I's. Son 12 indicativos, premisas que nos dan la certeza de qué causa que sucedan conflictos en el matrimonio. Si podemos identificarlos, trabajarlos, suprimirlos y edificar la parte positiva, podremos tener matrimonio saludable. Así que permítame iniciar este tiempo comenzando con el favor de Hashem, del Señor, que nos dirija en este tiempo. Dentro de las estadísticas matrimoniales, en los últimos 50 años, hemos visto un detrimento muy fuerte dentro de lo que se llama el matrimonio. Cuando vamos a las estadísticas, podemos ver que en los Estados Unidos, el 50% de los matrimonios terminan en divorcio a los 10 años. Una estadística muy drástica. Igualmente, podemos ver que el 50% de los matrimonios dominicanos, tomando referencia a mi nación, se divorcian a los 5 años de casado. Oye, el 50%. Es tan fuerte este indicativo que dentro de el pueblo del Señor, entre creyentes, mis amados, el 60% de los matrimonios terminan en un fracaso. También hemos estudiado, hemos visto que por encima del 75% de los micrófonos en los Estados Unidos, los problemas financieros son el mayor indicativo o factor que contribuye al divorcio. Es una cifra alarmante, mis amados. También hemos analizado que en las parejas por encima de 20 años de vida matrimonial registran una caída de un 20% en la satisfacción conyugal. Esta es la idea de Dios. Es esta el pensamiento divino cuando creó la institución del matrimonio, mis amados. Definitivamente yo creo que no. Ahora, existe una cruda realidad y hay que trabajar la realidad. Una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. Todos los matrimonios, esta es la cruda realidad y quiero decirlo bien claro, todos los matrimonios, todos, experimentan conflictos de tiempo en tiempo. Esto es inevitable. Esto es parte de la dinámica de lo que se conoce como matrimonio. Ahora, permítame definir esta palabra, este término, este concepto de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es un choque, es una coalición, ya sea real o percibida como tal, o sea, o una percepción de intereses, de opiniones o actitudes entre personas o grupos. El diccionario Webster define el conflicto
como un desacuerdo. Lo define también como una tensión emocional resultante de impulsos interiores o necesidades incompatibles. En sesiones anteriores hemos delineado, hemos descrito, así que le invito a ir a nuestro canal para que vaya y pueda o escuchar las necesidades más importantes que tiene un esposo y las necesidades más importantes que tiene una esposa. Estas necesidades, mis amados, llegan a un desacuerdo, llegan a una insatisfacción de no ser cumplidas por una parte y por la otra. Y es ahí donde se genera el desacuerdo, es ahí donde se genera, por tanto, el conflicto. Hay un choque en cuanto a no tener necesidades satisfechas. Usted fue llamado, usted fue llamada, mi amada, a ser la parte que satisfaga la necesidad imperante en el hombre. Y así también la mujer fue, el hombre fue llamado a satisfacer, el esposo, mejor dicho, a satisfacer las necesidades que su esposa tiene. Nadie más puede hacerlo. El Señor ha preparado este escenario que se llama el matrimonio para que cada parte pueda ser el complemento perfecto de lo que le falta al otro para poder ser completos uno con el otro. Por tanto, un conflicto, según los estudiosos, según los profesionales de esta área, sin solucionar, sigue un patrón, mi amado, ya bien estudiado, bien examinado de las siguientes partes. Mire, son tres partes. Un conflicto se lleva un ciclo de vida que tiene tres partes. Primero, un motivo. Hay siempre un motivo que generará un conflicto y siempre será una ofensa. Siempre será una ofensa. Algo doloroso, que es lo segundo, que es la reacción, se produce. Cuando el motivo, que es una ofensa, se produce una reacción, que es la segunda parte, que produce un dolor interno muy fuerte. Y lo tercero es una consecuencia de ese dolor producido por la ofensa y degenera en enojo, en rencor, muchas veces en resentimiento, muchas veces produce heridas muy profundas, que se degenera también en amargura, en alejamiento o en aislamiento. Llámale como usted puede llamar, hay muchas manifestaciones de esta consecuencia. Puede ser también un raíz de amargura, puede ser también ¿cómo diría yo? Una depresión muy fuerte, puede ser odio. Por tanto, la Biblia nos aconseja a nosotros tener mucha precaución. Y también nos invoca, nos llama, nos convoca a trabajarnos, mis amados, a trabajar nuestro carácter, a trabajar nuestras actitudes. Esa es la obra de la palabra de Dios en el corazón de un hombre. Es por eso que usted tiene que tratar de internalizar, de asumir y de conocer muy profundamente y accionar en su vida la palabra de Dios. Por eso el Cantar de los Cantares dice algo que siempre me llamó la atención y la puedo aplicar muy grandemente a esta verdad. Y es que Cantar de los Cantares 2:15 dice: cázanos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. O sea, hay cosas muy pequeñas, quizás indetectables en nuestro carácter, en nuestras vidas, mis amados, que no podemos ver a simple vista, que hay que trabajar, que hay que mejorar para evitar llegar a este ciclo muy conmovedor de un conflicto sin solucionar, una ofensa que produce un dolor y luego produce una consecuencia que quizás muchas veces
Es irreversible si no se trabaja, si no se pone a un lado, si no se saca de su interior. Un dolor, un rencor, un resentimiento, odio. Es una herida muy fuerte, degenera en amargura, en sufrimiento, en falta de perdón, en raíz de amargura, en alejamiento y en aislamiento. Yo por decirle algunas cosas que son todavía manejables, pero otras más que no son manejables, ya entra algo inmoral, ya entra quizá otra pareja, ya entra quizá una adicción, una compulsión. Necesitamos trabajar, necesitamos tener mucha precaución lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos en nuestro matrimonio. Es importante que notemos y que entendamos que hay algunos aspectos importantes que me gustaría meditar brevemente para entrar inmediatamente en las 12 I's o las 12 causas principales que causan conflictos en un matrimonio, que puede degenerar si no se trabaja, si no se interviene, si no se va a una terapia de sinceridad, traerá un divorcio al final. Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que el Shalom Bayit se establezca en nuestros matrimonios. Cualquiera pensaría que el matrimonio es algo ideal, aunque la idea es ideal. Acuérdense, son dos personas que vienen de lugares diferentes, que vienen con enseñanzas diferentes, que vienen con caracteres diferentes. El matrimonio, mis amados, es el arte de congeniar, de compatibilizar estas vidas para que se hagan uno. Mucha gente piensa que los matrimonios, cuando están en el noviazgo o cuando tienen una boda muy hermosa, un despliegue de mucha majestuosidad, mucha hermosura, muchos gastos, la gente piensa que el matrimonio es una noche de boda, una noche de matrimonio, es lo ideal de un noviazgo, pero nada tiene que ver con la realidad de lo que es un matrimonio. Un matrimonio presenta, usted sabe, conflictos. Sin embargo, esto de no tener un matrimonio y de que el matrimonio es ideal es una utopía. Los conflictos son parte natural de la vida. El conflicto es una realidad ineludible, impostergable en cualquier relación sostenida en el universo. Todos fuimos hechos con sentimientos, con actitudes de que en vez en cuando chocan con los demás. Y especialmente eso va a pasar con las personas que nosotros convivimos en nuestra vida diaria. Es donde generalmente esta parte de la existencia sucede a mayor escala. El problema entonces no está en que se tengan conflictos, no, ese no es el problema. El problema radica en la forma, óigame mucha atención, en que tú y yo reaccionamos a esos conflictos. Mi pregunta hoy, ¿cómo tú estás reaccionando a los conflictos en tu matrimonio? La Biblia nos aconseja muy precisamente en el libro de Efesios 4, 26, 27, nos dice, aírense, pero no pequen. Aírense, pero no pequen, no permitan que ese enojo, usted vio aquí, esas son las partes que yo acabo de describir, que son la secuencia de lo que conocemos como un conflicto inarreglable, un conflicto en acción. Por eso dice, no permitas irte a dormir, no permitas que el sol se ponga con tu enojo. No. Esa es la tercera parte. Esa es la tercera parte del conflicto sin solucionar. Es la consecuencia, es el enojo. Sí, hay una ofensa, sí, hay un dolor, te airaste, pero no permitas que el enojo, la ira, el resentimiento, la amargura, la apatía, el alejamiento de tu cónyuge tome lugar. Eso es lo que está diciendo Efesios. No le des cabida a que eso llegue al grado de enojo.
No le des la oportunidad a que llegue a tomar tu corazón. Si permite que eso llegue a tu corazón, habrá un problema. Por eso dice el verso, no den lugar al Satán. Cuando le das rienda suelta al enojo, cuando se pone el sol, si que tú has airado, entra el Satán, entra el adversario, comienza a trabajar en tu actitud, comienza a trabajar en tu mente, comienza a ponerte cosas que tu esposa no está haciendo y tú le estás viendo. Comienza ahora una dimensión totalmente oscura en tu vida. Es a través del conflicto, mis amados, que llegamos a conocer quién realmente soy. Si soy una persona apática, una persona que me enojo constantemente, una persona que me alejo, estás dando señal de que hay un conflicto intratado, un conflicto sin solucionar dentro de ti. Acuérdate, el conflicto siempre vendrá, las diferencias siempre vendrán, los choques siempre vendrán, pero es cómo tú reaccionas a ese choque lo que importa. Y eso es lo que da cabida a que comience a romperse, a destruirse el matrimonio. Por tanto, cuando tú conoces y ves estas áreas, estas señales que dan una evidencia de quién eres en el momento, que hay algo en ti que está mal, que está incorrecto, que estás proyectando el dolor, el resentimiento de una manera negativa. Hay algunas señales que nos dan esta idea. Por ejemplo, hay personas que están en una casa, pero solamente están compartiendo la casa, no tienen ningún tipo de conexión, ningún tipo de relación. Cuando una señal de esta manera aparece, es porque hay un conflicto que no está solucionado. Cuando tú ves que tú siempre estás enfadado, cuando tú ves que tu esposa está enfadada, cuando tú ves que no hay comunicación, cuando tú ves que hay una infidelidad emocional. Muchas personas entendidas en esta materia piensan que la infidelidad emocional es peor que una infidelidad física o una infidelidad sexual. Es una infidelidad emocional. Es cuando alguien comienza con otra a hablar de lo que debería estar hablando con su propia esposa. Cuando tú ves una señal que tú ves que uno de los dos no se esfuerza en nada para que el matrimonio se siga adelante, para que la vida del matrimonio crezca, hay un problema muy serio. Cuando ya no quieren pasar tiempo juntos, cuando el hombre lo que quiere es estar fuera de la casa todo el tiempo. Ahí hay una señal que hay un conflicto que todavía no se ha solucionado, hay un conflicto que no se ha trabajado. Has percibido el conflicto de una manera negativa y has reaccionado mal a eso. Cuando tú ves que los esposos nunca pueden solucionar sus peleas, cuando tú ves que la relación es desigual, cuando se evitan, cuando evitan contacto, cuando evitan miradas, cuando evitan conversaciones, cuando estás enfadado constantemente, airado, cuando todo te molesta, si pone una música te molesta, si camina en la sala te molesta. Cuando ya tú estás buscando ya que la salida sea dejarse, cuando tú dices ya, no hay solución, te vas, es porque hay un conflicto que tú no has solucionado. El problema no está en tu esposo, el problema está en ti adentro, de que tú no has todavía sabido manejar el conflicto que está sucediendo en tu vida. Y cuando ya tú no tienes ya la solución, cuando tú crees que ya no hay solución y tú quieres dejar todo, tú comienzas a tratar de herir con palabras a tu cónyuge. Comienza una enemistad muy profunda. En vez de una amistad, en vez de un compañerismo, comienza una enemistad muy profunda. Vives echándole la culpa de todo lo que pasa en la casa a tu marido, a tu esposa. Buscas un culpable de lo que está sucediendo.
Otra de las cosas que muestran que hay un conflicto sin solucionar, señales, es que uno de los dos se comporta como que es soltero. Oh, escúchame muy bien. Cuando tú veas eso, es que hay una señal de un conflicto que hay que solucionar. Cuando tú ves que lo malo supera lo bueno, también hay un conflicto, hay una señal inequívoca, mis amados, de que hay un conflicto. Cuando tú ves que una de las dos o los dos están comparando, donde hay comparaciones, hermano, hay una necesidad de algo interno que hay que reparar. Estas son algunas de las señales que podemos ver cuando hay conflictos que no se han solucionado. O sea, en otras palabras, que usted ha percibido y no sabe cómo manejarlo. Usted es incapaz de poder resolver estos problemas. Aun cuando el conflicto es ineludible, ojo aquí, sus consecuencias no tienen que ser destructivas, mis amados. Es cuando nosotros le damos el valor y la importancia a que destruya nuestra relación que por mucho tiempo nosotros hemos edificado. Ya nos vale gorro, ya no nos importa nada. Eso es un conflicto ahí que no se ha solucionado. La salida más fácil, buscamos siempre la salida más fácil. Tenemos que aprender a manejar los conflictos, mis amados. Yo creo que esto debería ser una lección dentro de la universidad. Esto, manejo de conflicto, debería estar en los pensum de todas las carreras, mis amados. Inclusive hasta en el bachillerato yo creo que podía ser. Manejo de conflicto. Esto debería ser una materia para aprender. Sí, para que cuando lleguemos a cualquier situación conflictiva podamos manejarla correctamente, ya tanto exteriormente como internamente. Necesitamos aprender a manejar los conflictos. Necesitamos enfrentarlo de una manera constructiva y creativa. No al contrario, no destructiva. El silencio, la apatía, el odio, el rencor, la raíz de amargura. Mi amado, esa no es la solución. Cuando yo comienzo a operar, a caminar con apatía, manifestar odio, rencor, palabras duras, palabras hirientes, a tratar de solucionar todo ya con la separación, es que usted todavía no ha emprendido. Y díganse más, el silencio puede edificar una pared de separación muy fuerte, casi inquebrantable si no se trabaja a tiempo. Por lo tanto, no debemos acudir al silencio, a dar la espalda como una arma contra nuestro amado esposo y amada esposa. Ahora, permítame ahora comenzar a citar las 12 I. Oye bien, las 12 I, todas estas causas de conflicto, todas comienzan con I, por eso le hemos denominado las 12 I. Lo primero que produce conflicto en un matrimonio, ya hablé un poco de eso, pero quiero decirla claramente, es la infidelidad. Cuando dimos la definición de matrimonio, escuchen muy bien, hace algunas clases pasadas, en esta escuela de matrimonio, cada domingo, dijimos que el matrimonio es una relación exclusiva. No, esto no es un poliamor, no, esto no es un tiempo patriarcal como en el tiempo del antiguo Israel, ¿no? Donde la cultura permitía que eso pasara por causas ya mayores. Era que había más mujeres que hombres. La guerra hacía que las mujeres no tuvieran hijos. Entonces se permitió tener muchas mujeres. Pero en este tiempo y en el ideal del Eterno, como usted pudo ver en las clases pasadas, un matrimonio es algo exclusivo, señores. Yo hablé un poco de la señal de la infidelidad emocional. Mi amado, usted no puede recurrir a nadie más
emocionalmente que no sea su esposa. Por tanto, la infidelidad es la primera causa, la primera I, que produce, mis amados, conflictos y que degeneran en un divorcio. Primero, por incumplimiento del deber conyugal. Primero, dice la Escritura, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. También dice Corintios 7:5, primera de Corintios, no se nieguen el uno al otro. Lo segundo es que la infidelidad también se produce por independencia. Amado, usted tiene que hoy saber que el matrimonio no es nada independiente. Eso era cuando usted era soltero, cuando usted era soltera. Ahora son dos. El matrimonio es una entidad corporativa. Es una unión exclusiva entre dos personas, un hombre y una mujer. Eso es lo que un matrimonio. Por tanto, la independencia en el uso del tiempo sin consentimiento. Sí, usted tiene que dar consentimiento a su esposa. Usted tiene que dar consentimiento a su esposo donde usted está, porque usted es un esposo y son uno solo ya. Por tanto, la infidelidad comienza con estas dos causas. Esto es lo primero. Lo segundo, escuche muy bien ahora, lo segundo, la segunda I. La segunda I es la insubordinación por falta de sujeción. Cuando yo no me someto, cuando yo no me someto a mi esposo ni a mi esposa, voluntariamente puede entrar un conflicto. El libro de Efesios 5:21-22 nos los enseña muy claramente. La Escritura dice, sométanse unos a otros en el temor de Hashem, en el temor del Señor. Por tanto, la relación con el Creador es vital aquí. Cuando usted está sometido, cuando usted está sometida al Señor, forma algo que se llama el temor de Hashem, que es obedecer su palabra por encima de sus deseos. Y en ese contexto, entonces, es que usted se somete a su esposo. Por eso dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Cuando eso no sucede, comienza a resquebrajarse el matrimonio, mis amados. Tercera causa de conflicto es la indelicadeza. La indelicadeza en el trato con su cónyuge. Por eso Pedro nos dice, primera de Pedro 3:7, ustedes maridos igualmente vivan con sus esposas sabiamente. La palabra sabiamente aquí es gnosis, que significa conócela. Tu tarea, mi amado, tu tarea, mi amada, es conocer profundamente a tu esposo para poder satisfacer sus necesidades básicas. Por eso dice, dando honor, entonces que el honor tiene que ser el centro, eso lo hablamos en la clase pasada, de cada uno, el honor debido a la esposa, el honor debido al esposo. Tratar con delicadeza a tu esposa es la norma, es lo exigido, es darle honor, el honor que se merece. ¿Cuál es el honor que tu esposa se merece? Bueno, que tu esposo y tu esposa son hechos a imagen y semejanza de Dios. Tienen una investidura de dignidad, tienen una investidura de honor. Por eso dice, ellas son coherederas de la gracia, para que tus oraciones no estorben. Usted ve que cuando usted no trata con delicadeza, sino con indelicadeza a su esposa, las oraciones no van a llegar. El Señor no va a poder obrar en su vida. El Señor no va a poder operar, dar favor, dar gracia, dar bendición, traer shalom bayit a su hogar. ¿Cuál es la cuarta, Fernando? La cuarta causa de conflictos, ya esto está medido, ya los profesionales de esta área han medido estas cosas. Lo cuarto es, escúcheme muy bien aquí,
La injerencia de la familia. La injerencia de la familia. En otras palabras, por eso la Escritura dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Está diciendo, ya ustedes son una nueva familia. Ya son una familia autónoma. ¿Qué es una familia autónoma? Se autopromueve, se autosustenta y se autoprotege. Eso es una familia autónoma. Aparte de su esposo. No está diciendo, no busque más a tu padre. No lo honre. No está diciendo eso. Está diciendo, ya ustedes son una entidad diferente. Ya ustedes son adultos. Han formado su tienda aparte, autónomamente. Ya se supone que tú, el hombre, tenga ya una formación, tenga ya una estabilidad mental, emocional, para sustentar su matrimonio. Ya se entiende que el hombre es capaz de ser el hombre fuerte, el padre de la casa, que significa, oye, ¿qué significa? Literalmente, el que sostiene una casa. La madre significa la que une la casa. Y el hijo significa el que continúa la casa. Por tanto, ya son una entidad aparte, autónoma. Aparte, escuche bien, aparte. Ya no puede haber injerencia, intromisión de nadie, ni de tus hermanos, ni de tu papá, ni de tu mamá. No, ya ustedes son personas adultas que pueden solucionar, que pueden autosustentarse, autodirigirse, autopromoverse, guiarse. Ya ustedes son adultos. Eso es lo que está diciendo. Por tanto, la injerencia familiar es uno de los elementos que destruye más un matrimonio. Todavía la mamá quiere entrar, todavía el papá quiere aconsejar, todavía un hermano comienza a comparar, todavía el hermano quiere dar un consejo que no debe. Por tanto, el esposo, la esposa no puede permitir que suceda eso. No puede, no lo debe permitir. No lo debe permitir, no debe dejar que nadie destruya la estabilidad, el shalom de su casa por injerencia. Número 5, quinta causa de conflictos en el matrimonio. La número 5 es la insatisfacción en el amor. Mire qué dice la Escritura. Oye, la insatisfacción en el amor. Ya hemos visto que la principal responsabilidad de un esposo es amar a su esposa con un amor incondicional. Y la esposa debe amar a su esposo con una forma de amor que se llama respeto. Mire qué dice el libro de Efesios 5, 25, 28 en cuanto a este tema. Dice, maridos, amen a sus mujeres. Maridos, amen a sus mujeres, así como el Mesías amó a su pueblo y se entregó por él. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. La pregunta mía siempre es, ¿cuánto tú te amas? De la misma forma como tú te amas, debes amar a tu cónyuge. El libro de Tito, capítulo 2 también nos dice, escuche bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, oye, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Usted entendió? Los hijos, tu marido necesita amor. ¿Quién se lo dará? Tú, mi amada. Mi amado, ¿quién le dará amor a tu esposa y a tus hijos? Tú. Por tanto, hay riesgos de que el amor se enfríe. Sí, el amor se enfríe porque es una decisión, mis amados. Y deseen terminar la relación. Por eso dice Revelación 2:4, pero tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Sí, el amor se enfría. El amor se enfría, ¿no? Pero usted no puede dejar que se enfríe. Su responsabilidad es que no se enfríe.
una ilustración que muestra la paciencia, la perseverancia, el evaluar otras alternativas creativas para dar fruto, es la parábola de la higuera estéril. ¿Se acuerda usted esa parábola de la higuera estéril? Era la higuera que en tiempo de dar fruto no dio fruto. El matrimonio es como una planta, ¿sí? Oye, escuche, el matrimonio es como una planta que necesita de agua, necesita de vitaminas, necesita de minerales, necesita de abono para que mantenga la vitalidad y la belleza. Pero si usted no riega el matrimonio, usted no alimenta el matrimonio, usted no es la causa que hace crecer ese árbol con su esfuerzo, con su dedicación constante, el matrimonio se va a caer. El matrimonio es como una chimenea también. Para que una chimenea pueda estar encendida y traiga calor al cuerpo, necesita que se le eche carbón para que el fuego se mantenga. Con razón se dice, hay un gran dicho muy popular que reza y dice, sin leña se apaga el fuego. Mi amado, ¿dónde está la leña que enciende el fuego del matrimonio? ¿Dónde está su leña? ¿Está poniendo usted su parte? El sexto indicador, factor de conflictos en un matrimonio es la incomunicación, que puede conducir al alejamiento y a la separación. La falta de comunicación. Eso pasó en la Biblia, hay muchos casos de esto. Sucedió entre Isaac y Rebeca. Entre Isaac y Rebeca hubo alejamiento en la comunicación. Cada uno andaba por su lado, cada uno tomaba decisiones aisladas, sin comunicación, sin ningún contacto, sin consentimiento mutuo. Eso trae, mire, la incomunicación, un desequilibrio dentro del matrimonio, trae conflictos muy fuertes. Mis amados, lo mismo también sucedió con Nabal y Abigail. Abigail, que luego se convirtió en la esposa del rey David. Vemos muy claramente que en la vida de ella y su esposo Nabal había falta de comunicación. Mire qué dice de él aquí. Ponga, esto es muy importante. Mire, esto está en 1 Samuel 25:3. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. Oye, ella era de buen entendimiento, una mujer sabia, edifica su casa y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Oh Dios. Continúa el verso, en el verso 17 del mismo capítulo de 1 Samuel 25, diciéndonos algo poderoso. Una actitud que manejó, que mostró este hombre llamado Nabal. Dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Oye, que no hay quien pueda hablarle. Esto es incomunicación con él. Nadie podía hablarle, nadie podía dirigirle una palabra. Siempre estaba airado. Dice la escritura que era un hombre perverso. Esto de la incomunicación produce efectos dañinos. Continúa, mire, yo voy a leer otro verso más, dos versos más, mire. El verso 18 y 19 dice, entonces Abigail tomó 200 panes de cuero, de vino, 5 ovejas, 5 medidas de grano, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asno. Era una mujer muy sabia. Y dijo a sus criados, escuche bien, vayan delante de mí y yo los seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Oye, ya también, pero en incomunicación con su propio esposo. Por tanto, hemos determinado que la falta de comunicación desequilibra un matrimonio. Es una causa principal de los conflictos. Cuando no se comunican las cosas, cuando no se dicen las cosas, cuando se toman decisiones aisladas.
Eso era cuando usted era soltera, cuando usted era soltero, que usted debía hacer eso. Pero en el matrimonio no, mi amado, mi amada. Ya son dos. Se necesita una comunicación asertiva, recibida, asumida, entendida, para poder marchar muy bien el matrimonio. Eso traerá, mire, cosas extraordinarias. Séptimo principio, el séptimo principio que produce conflictos. Hoy estamos hablando acerca de los conflictos en el matrimonio. ¿Qué genera esto? Mire, una de las causas también que hemos visto que produce conflictos es la infertilidad. La infertilidad. Inclusive en la ley judía estaba determinado que un hombre podía divorciarse de su esposa si ella a los 3 años de estar casados no tenían hijos. Todavía eso sucede. Todavía yo he conocido casos de esta manera en el presente, de personas que comienzan un matrimonio y al no tener hijos se deja. La infertilidad produce separación. Sara, me llega a la mente, Sara era una persona que operó en este caso, pero no, gracias a Dios, drásticamente. Produjo un caos en la familia. Al ella verse producto a esta infertilidad, su fe flaqueó, su fe en el Creador flaqueó en un momento. Y se abrió y le expuso a su esposo, escuche bien, que tuvieran un hijo de la esclava. Wow, eso fue un gran error hacer eso. Gran error. Esta acción desencadenó que la casa de Abraham se convirtiera en un ring de pelea. Condujo a conflictos sucesivos que hasta el día de hoy, mis amados, hasta el sol de hoy, está vigente dentro del pueblo de Israel. La incapacidad de concebir es un problema relativamente frecuente, oye, que afecta el 20% de las parejas que tras mantener relaciones sexuales durante un año sin ningún método conceptivo no consiguen concebir un hijo. La pareja se ve afectada y es en ella donde suele proyectarse la rabia, el dolor, apareciendo de esa manera un sentimiento de incomprensión y favoreciendo el aislamiento, favoreciendo la falta de comunicación el uno con el otro. Comienzan a tener también problemas sexuales, echarse la culpa el uno al otro. Comienza es un caldo de cultivo para el estrés, para el aislamiento social, incluso para la envidia. Eso también produce frustración, produce rabia y produce, como dije, falta de comunicación. Estos son algunos de los posibles efectos de la infertilidad que esta infertilidad puede producir sobre una pareja. La infertilidad puede crear conflictos por no realizar uno de los cónyuges estudios o tratamientos indicados por muchas razones. Y yo creo que el cónyuge debe ser tolerante y debe esperar el momento para poder entonces buscar una solución a este problema. Octavo principio, causa que produce conflictos en un matrimonio. Escuche muy bien. El octavo principio es la intolerancia. Intolerancia por los celos. Oh Dios, esto es muy drástico. Por los celos. Hay un caso extraordinario en la Escritura que produce los celos y hace que la intolerancia surja a su más alto nivel. Lo podemos ver en 1 Samuel 1, 4 al 6. Está hablando de un personaje que se llamaba Elcana y otra mujer que se llamaba Ana. Eran esposas, ¿se acuerda? Eran esposas de un mismo marido.
Por eso la Biblia dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, que era su esposo, también esposo de Ana, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana, oye, pero Ana daba una parte escogida. Oye, Ana era especial. Ana era amada, era la escogida de Penina. Y por eso dice que él le daba la parte escogida a ella, porque amaba a Ana. Dice. Esto, en los celos, producen insatisfacción, producen problemas serios. Inclusive, cuando una persona, un hombre, hay una ley en la escritura y una ceremonia llamada la ceremonia de la sotá, el rito de la sotá, que era cuando un hombre pensaba que su esposa era infiel, o sea, era una imaginación, él pensaba, muchas veces era cierto, pero la mayoría de las veces él pensaba de una manera figurativa que su esposa le era infiel. Cuando él pensaba, él tenía en su mente que su esposa le fuera infiel, lo que él hacía era que iba donde un sacerdote, iba al tabernáculo y exponía su caso. Dígame, yo creo que mi esposa es mi infiel. La convocaban a ella y ahí hacían el ritual de la sotá. El ritual de la sotá era que se usaba un vaso de barro con el nombre del Eterno incrustado en el vaso. Se usaba agua del lavacro de donde los sacerdotes se lavaban y se purificaban antes de asumir el ritual en el templo, y luego se mezclaba con arena del tabernáculo, del lugar sagrado. Esto es muy interesante. Se mezclaba bien y eso le hacían tomar a la supuesta adúltera. Si el adúltera era encontrada culpable, se determinaba porque al tomar el agua, ella comenzaba a ponerse pálida. Dice también en la tradición hebrea que el estómago se le hinchaba un poco. Y de esa manera determinaban que ella era infiel. Ahora, si ella, antes de tomarse el agua, confesaba su pecado, decía, bueno, yo sí fui infiel, ahí la perdonaban, ahí no la mataban. Si la encontraban culpable, era una sentencia a morir. Pero si ella confesaba que había sido infiel y confesaba su pecado, lo que hacían era que permitían que esa pareja se divorciara. Por tanto, los celos, mis amados, son un motivo muy fuerte de, oye, escúcheme bien, de separaciones matrimoniales. El verso 6 dice aquí en Samuel, y su rival la irritaba. Usted ve, se irritaba Penina, perdón, el Cana se irritaba porque Penina le daba a Ana, la que amaba, la mejor parte. Y dice, se enojaba, se irritaba y se entristecía. Entonces, los celos producen una conducta inadecuada, mis amados, de los cónyuges. Los celos despiertan esta actitud muy fuerte. Lo mismo pasó también con Sara y la esclava, cuando ella le concede esa oportunidad a la esclava de concebir un hijo del patriarca. Dice la escritura que cuando ya la esclava estaba ya embarazada, dice la escritura que ella miraba con desprecio a su ama Sara. Y dice la escritura y la Biblia dice que Sara estaba afligida. Mis amados, la inadecuada conducta del cónyuge en el trato, en este sentimiento de celos, mis amados, es muy drástico. Es muy drástico. Así que hay que trabajar esta área. Hay que trabajar esta área. No es con sospechas que se trabaja esto. No es que usted considera. No, 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 no. Ahora el hombre no, la mujer y el hombre no deben darle cabida a eso. No, no, no. No debe dar cabida a que el celo se produzca. Si el celo es ficticio, ya es un trabajo ya que hay que trabajar. Pero si no, tampoco usted puede permitir darle cabida a esto. Que su pareja piense que usted está en una relación ilícita. Noveno
indicador, principio que nos dan, que producen conflictos en un matrimonio, mis amados. Escúchenme. Es la impaciencia. La impaciencia por tener cosas. La impaciencia por tener cosas conduce a decisiones inadecuadas, produce discusiones, produce heridas muy fuertes. Una de ellas es por no adquirir y tener hijos, por viajar, por una casa, por mueble, por un automóvil, un vestido. Estos son, produce, mi amado, rivalidad, produce choques. Cuando usted no se pone de acuerdo, cuando usted no entiende que lo más importante es su esposo y su esposa, lo otro es secundario. Cuando Raquel vio que ella no producía hijos, también era estéril, tuvo envidia de su hermana, dice la Escritura. Y decía Jacob, Dios mío, dame hijos, o si no, me muero. Oye, le decía. O sea, la impaciencia, no esperar el tiempo por tener cosas, también produce, mis amados, conflictos muy fuertes que degenerarían en un fracaso matrimonial. Escúcheme muy bien, hay otra causa que es la 10ª que quiero traer a su consideración, y es la número 10, es la indiferencia a nuestras inquietudes y necesidades. Es cuando yo soy apático a lo que necesita mi esposa. Es cuando yo soy apática a lo que necesita mi esposo, a las inquietudes que él tiene. Es cuando alguien no tiene interés en el otro. No debemos ser indiferentes a eso. Podemos tener un ejemplo bien palpable en las Escrituras, que está en 1 Samuel 1:8, que dice, y Elcana, ese era el esposo de Ana que tenía 2 esposas, Penina y Ana. Elcana, su marido, le dice, Ana, ¿por qué lloras? Escuche bien. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Oye, Ana estaba desesperada por un hijo, desesperada, afligida, ya que culturalmente no tener un hijo en ese momento histórico era algo muy fuerte. Como ahora hay muchos métodos científicos que se pueden lograr tener hijos, pero antes no. No tener un hijo antes es algo como que Dios no estaba a favor, que Dios no quería saber nada de ellos, de esas mujeres. Por eso se sentía de esa forma. El marido de ella, no se solidarizó con ese dolor que ella tenía. Usted ve la necesidad imperante de ella abrazar un hijo. Ana amaba y recibía de su esposo una parte especial, lo vimos, pero tenía una rival que era Penina, que la irritaba, que la afligía constantemente. Nota que era estéril, ella era estéril, no tenía hijos, mientras Penina sí. Penina se burlaba de ella, porque ella tenía hijos. En otras palabras, Ana le plantea la necesidad a su esposo, le dice, mira, yo necesito un marido. La causa de que Ana no comía, lloraba frecuentemente, estaba afligida, es porque ella quería un hijo. ¿Qué debe hacer un esposo cuando eso sucede? Bueno, acompañar a su esposa. Él no. Se justificaba. Yo soy mejor que 10 hijos, le decía. Ana le plantea un problema a su esposo y al preguntarle por qué está afligido tu corazón, ella conversa con su esposo, Elcana, pero él no fue empático con él. Esto, mi amado, es drástico. El tener indiferencia
hacia la necesidad, la inquietud de tu esposa, los anhelos del corazón de tu esposa, quizás un proyecto, quizás cualquier cosa que ella tenga y ame, y que tú no la animes, tú no la acompañes, eso producirá un efecto muy fuerte. Me toca el 11 ahora, el 11, escuche, el 11. La causa número 11 que produce conflicto es el individualismo. Es tomar decisiones sin consultar, sin hablar con tu cónyuge. Eso pasó, se acuerda, lo vimos con Nadal y Abiú. Entre los esposos, mis amados, se pueden encontrar muchas diferencias que los pueden llevar a la confrontación. Por ejemplo, costumbres diferentes, percepciones diferentes, diferencias al actuar, diferentes gustos, expectativas diferentes, metas divergentes. Claro que sí, porque son dos entidades diferentes. El matrimonio es el arte de armonizar estas cosas, las costumbres diferentes, las percepciones, las diferencias en actuar, en el gusto, en oír, en todo. El matrimonio es el lugar para llegar al acuerdo, para llegar a armonizar esas cosas que necesitamos como pareja armonizar. Hay un gran erudito llamado David Ormachea que dice así, lo voy a citar, dice: si el Eterno nos hizo diferentes para beneficiarnos mutuamente, escuche bien, no tratamos de ser iguales, pues nos destruiríamos paulatinamente. O sea, la diferencia es lo que lo debe unir. Son dos posibilidades, dos maneras. Imagínense que fuéramos iguales todos. No, esto no tendría sentido. La idea es que personas diferentes armonicen, que traiga un beneficio mutuo la diversidad. Qué lindo es Dios. Permítame ya citar la última causa. La última causa, y es la última evidencia de conflicto, es la incomprensión. 12, es la número 12, es la incomprensión. El ejemplo de incomprensión del uno del otro necesita que la intervención divina lo asista. Sucedió con Sara y con Abraham, sucedió cuando el problema de Agar, ¿se acuerda? Hablamos de eso un poco. Sucedió con ellos. Pero llegaron luego a un acuerdo. Ya cuando la cosa fue insostenible por la actitud de la esclava, escuche muy bien, ellos llegaron a un acuerdo que tuvieron que despedirlos. Despidió a su hijo y a la esclava de Sara, era la madre de su hijo, y armonizó el matrimonio. Él pudo comprender el corazón de Sara. Aunque en el principio esta incomprensión trajo una mella muy fuerte, trajo un detrimento al matrimonio, luego llegaron a la armonía. La incomprensión también puede presentarse por la condición del cónyuge y no le puede dar lo que necesita. Cuando tú no le puedes dar lo que necesita tu esposo, porque hay cosas que él necesita. También la esposa también tiene cosas que necesita. Solamente el esposo puede dársela. Entonces, cuando eso no sucede, comienza la incomprensión. La falta de dinero, las enfermedades quizás, una ocupación, el cansancio. Mis amados, es importante al oír estas 12 evidencias que producen conflicto, recordar aquí que cuando hay un conflicto no hay un ganador. Hay un gran dicho que dice que cuando tú ganes una pelea, lo primero que tú debes hacer en el matrimonio es pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa. Debes recordar, mi amado, que no hay vencedores ni vencidos aquí. Los conflictos no son para buscar un vencedor. Debemos recordar que también se debe tener una buena comunicación, donde se escucha más y se hable menos, donde se comprenda más, donde se ame más,
donde se respete más, donde se tolere más. Por tanto, debemos escuchar el consejo que nos da Santiago. Santiago, yo ya estoy terminando esta charla ya. Esta era la charla de hoy. Permítame decir esto. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para irarse. Hay un gran proverbio. Permítame terminar ya con esta frase, un proverbio oriental, hermoso. Me gustan los proverbios orientales, mis amados. Dice: si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Por eso la Escritura, termino con esto hoy. Gracias por la oportunidad de oír. Espero que esto haya sido de gran bendición para usted. ¿Se vio aquí retratado usted? ¿Se vio aquí retratado en alguna parte de aquí? Es tiempo de entender que son partes de un conflicto insolucionado. Y si le ha dado cabida, hoy es el día de resolver esas cosas. Entender que el matrimonio es una relación exclusiva entre un hombre y una mujer, que está sustentada en la base del amor y en la base del respeto, la tolerancia, la honra, la paciencia. Ya no son uno, son dos. Y más cuando hay hijos. Por tanto, termino diciendo esto, declarando esta palabra hoy. Mejor son dos que uno, dice la Escritura. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo. Así que, mi hermano, mi llamado hoy es: solucionen los conflictos. No permitan que estas causales destruyan lo que Dios ha edificado en sus vidas, trayéndole la pareja, su alma gemela a su vida, para que edifiquen y sean desarrollados y potenciados en el cumplimiento del llamado que Dios tiene para todos ustedes. Ese llamado está sustentado en el matrimonio, en la edificación del Shalom Bayit. El que no está casado todavía no entiende cómo es que uno crece en todo sentido en la vida. Se llama matrimonio. Así que protejan su matrimonio, luchen por su matrimonio, levanten su matrimonio, cada uno poniendo su grano de arena, cada uno operando en el oficio que Dios le dio. Y si vienen conflictos de alguna de estas causales que hemos visto, abórdelo correctamente, inmediatamente, insoslayablemente. No sea apático, no sea resiliente a las causales del conflicto, sino que soluciónelo inmediatamente. Por eso digo, dos son mejor que uno, porque tienen mejor paga en su trabajo. Mis amados, que Dios bendiga su vida, mis amados. Gracias por estar ahí. Shalom, shalom, mis amados.